Bueno, en esta ocasión vengo a mostrarles los fundamentos básicos de la trigonometría. Con esos fundamentos básicos es más que seguro que vas a poder defender el mundo de la trigonometría. Son principios básicos que es tener en cuenta si estás estudiando ya esta rama de las matemáticas. Entonces, como primer paso vamos a identificar los elementos básicos de la trigonometría. En este caso, primero que todo vamos a identificar el triángulo. El principio básico de los triángulos radica en que los ángulos que tienen por dentro, los ángulos internos, este ángulo y este ángulo, el total suma, la suma de los ángulos es igual a 180 grados. Esa es la característica principal, siempre que tengan un triángulo, cualquier triángulo, el que sea, así sea así o como este de acá, siempre la suma va a ser 180 grados. Siempre. Entonces, otra, por ejemplo, si nos dan un triángulo de esas características, ya podemos intuir el ángulo que hay aquí, este ángulo de esta zona de acá. Si tenemos, por ejemplo, esta representación de esta manera, un ángulo recto, el ángulo que hay aquí es de 90 grados, para tener en cuenta. Y si es así, de la siguiente forma, como les voy a mostrar, así una línea recta, es este ángulo así, es decir, como si como esta línea acá se acostara hacia la izquierda. Entonces, el resultado es el doble, 180 grados. Lo mismo que los lados del triángulo. Entonces, ya tenemos que este ángulo de acá es 90 y este es muy parecido a lo que tenemos aquí en esta línea de acá, a esta configuración que tenemos acá, estas características. Bueno, entonces este ángulo mide 90 grados. Bueno, mide 90 grados, ya lo sabemos, pero hay que tener en cuenta que la suma de los ángulos es 180, es decir, nos faltan 90 grados para completar los 180. ¿Dónde están esos otros 90 grados? Distribuidos en los dos ángulos, es decir, que este mide 45 grados y este 45 grados. 45 más 45, 90 y 90 más 90, 180. Ahí están los principios básicos de la trigonometría. Bueno, entonces, ahora queda aprender las funciones matemáticas que representan estos caracteres, estos fenómenos, por decirlo así, que son las funciones trigonométricas. Primero está el seno, ángulo. Está también el coseno del ángulo. Está tangente del ángulo y sus funciones inversas. La inversa de la tangente es la cotangente del ángulo. La inversa del coseno es secante del ángulo y la inversa del seno es la cosecante del ángulo. ¿Es la inversa? Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos que seno de A es igual a 1 dividido cosecante del ángulo. Esto es exactamente lo mismo.
De igual forma, si tenemos aquí la función coseno, la cual es, el coseno del ángulo es igual a 1 dividido secante del ángulo, es lo mismo. Y por último, tenemos que tangente es igual, tangente del ángulo A, para este caso un ángulo cualquiera, un ángulo A, es igual a 1 dividido cotangente del ángulo. Pero un momento, resulta que tangente también es igual a seno del ángulo dividido coseno del ángulo. Y una cantidad más de identidades trigonométricas que son bastantes, pero estas son las básicas. Siempre tener en cuenta que la que está acá abajo es la inversa, es la contraria. De igual forma, este 1 podría pasar, momento, podría pasar la ecuación, podría despejarse y quedar de la siguiente forma. Cosecante del ángulo es igual a 1 dividido seno del ángulo. Y es exactamente lo mismo, lo único que hice fue que pasé el 1, lo pasé al otro lado y queda entonces, o más bien lo que hice fue pasar el seno a dividir y el cosecante pasa a multiplicar, se invierten, se giran. Es decir, eh, este pasa por acá y este pasa para allá abajo. Se voltean y queda de esta manera expresado. Bueno, entonces la idea es ahora expresar en términos de funciones trigonométricas los lados del triángulo. Yo lo voy a hacer como aprendí yo y como me memoricé esto. Es la forma más fácil de hacerlo, que pienso yo que es la forma más fácil de hacerlo porque así me resultó a mí, porque yo sé que esto es complicado aprenderse todas estas funciones trigonométricas, pero hay unas básicas que uno pues se las aprende. Para ahorrar más rápido vamos a seleccionar esto y vamos a darle suprimir. Listo. Entonces, ¿cómo expresaríamos este triángulo en términos de funciones trigonométricas? Entonces, la forma en que yo aprendí es de la siguiente forma. Nos escogemos este triangulito de acá, este ángulo que está acá, y vamos a ponerle un nombre. Digamos que es el ángulo A, como estamos manejando el ángulo A. Perfecto. Entonces, utilizamos la función tangente. La función tangente. Acá está. Y sacamos la tangente de este ángulo. La tangente del ángulo, ¿cómo es? Para que se lo aprendan de una vez. O antes de, más bien de explicarles eso, lo que va a hacer es explicarle eh, de lo que está contenido un triángulo, por ejemplo, los lados. Por ejemplo, con respecto a este ángulo, esta que está aquí es la hipotenusa. Esa sí es típica porque siempre es muy relevante en un triángulo ver este ángulo, este lado, perdón. Entonces, si nos paramos en este ángulo, con respecto a este lado de acá, nos vemos acá y es el ángulo opuesto con respecto al ángulo, o sea, el que está al otro lado, el que si lanzáramos, por ejemplo, una pelota, rebotar acá, pum, de frente. Ese sería el ángulo opuesto, el lado opuesto, perdón. Es el lado opuesto. Lado opuesto. Sí, es el lado opuesto. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es identificar el lado de abajo. Bueno,
Bueno, entonces, siguiendo con la dinámica, nos paramos en este ángulo, nos vamos directamente al lado y pues intuimos que se llama lado opuesto porque está opuesto al ángulo, o sea, está al contrario. Ahora, hagamos de cuenta que esa línea rebotó acá abajo, pan, en este lado acá. Y ese es el lado cercano al ángulo. Miren el ángulo donde está y miren el lado. Entonces es el lado cercano o lado adyacente. Entonces ya tenemos la configuración del triángulo, cómo está distribuido. Un ángulo opuesto, un ángulo adyacente y un ángulo hipotenusa. Eso sí, con respecto a este ángulo. Es para que lo tengan en cuenta. Entonces, vamos a utilizar la función tangente como había dicho. Acá vamos a poner tangente de quién, de ese ángulo. El ángulo A, que es igual a qué. A opuesto, acuérdense, opuesto dividido a adyacente. Listo, ya tenemos opuesto y adyacente. Pero recordemos que yo les dije por allá que tangente también es igual del ángulo, es igual a seno del ángulo dividido coseno del ángulo. Perfecto, ya sabemos esto, pero bueno, igual falta, ya sabemos que tangente tiene dos lados, opuesto y adyacente, pero ¿y seno y coseno? Entonces muy sencillo, simplemente dicen acá, seno repartimos, entonces ya decimos que seno del ángulo es igual ¿a quién? A opuesto, ya tenemos a opuesto, dividido ¿quién? No adyacente, sino la hipotenusa, el que falta, hipotenusa. En el caso del coseno es lo mismo, coseno de A es igual ¿a quién? Al adyacente, el que está debajo de la tangente, adyacente dividido hipotenusa. La hipotenusa, bueno, lo estoy escribiendo con la Y, pero bueno, la idea es esa. También lo escribí con la Y, no importa. Entonces ya tenemos la representación. Tangente es opuesto sobre hipotenusa, etcétera, 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 listo. Esa es la representación que tenemos. Entonces ya sabemos cómo identificar entonces los demás ángulos de los demás lados. Ya sabemos que si queremos sacar entonces, por ejemplo, con otro color vamos a pintar, vamos a sacar el seno. El seno del ángulo es que nos paramos acá y nos vamos a opuesto, nos vamos a opuesto, es opuesto sobre adyacente, sobre adyacente. Ahí está, opuesto sobre adyacente. Ahí calculé el seno del ángulo. Entonces, este es el seno del ángulo. Este es el seno del ángulo. Ahora vamos a sacar el coseno con un color diferente, un color verde. El coseno del ángulo, ¿cómo sería? Coseno del ángulo es adyacente, o sea, este que está cerquita aquí, o sea, viene y pega aquí abajo sobre, sobre hipotenusa, adyacente sobre hipotenusa. Acá está adyacente sobre hipotenusa, ya tenemos el coseno, listo. Entonces, hagamos un ejemplito ya más práctico para ver si entendimos este procedimiento. Entonces, planteemos un triángulo. Bueno, pintémoslo negro. Entonces tenemos, por ejemplo, este triángulo donde digamos que acá hay un coche, un carro. Hagamos un pequeño carrito. No es muy bonito, pero pues nos va a servir para el ejemplo. Acá hay un carrito. Esa es una aplicación ya de la trigonometría. Acá hay una persona. Acá hay un edificio. Y pongamos un edificio. Hagamos un pequeño edificio acá.
una puerta, una ventana. Bueno, y lo que me piden es determinar cuál es la distancia que hay de este punto a este punto, teniendo en cuenta que conocemos esta altura. Pongámosle 20 metros y tenemos este lado de acá. Tenemos que esto es que pongámosle 40 metros. Listo. ¿Cómo sabríamos saber, cómo podríamos identificar esta distancia que hay acá? Esta distancia X. ¿Cómo lo haríamos? Es con trigonometría, con lo que hemos aprendido. Entonces, ya sabemos que nos situamos en este ángulo de acá. Otra cosa es identificar los ángulos. Acuérdense que dije que si tenemos esta especie de triángulo de esta manera, probablemente si este ángulo acá y este ángulo acá se ven bastante iguales, es un triángulo rectángulo, entonces este ángulo acá mide 90 grados. 90 grados. Y como les dije, el caso que he hecho es para un triángulo rectángulo. Puede que haya un triángulo donde esta parte esté más estripada o más cerrada, perdón, y esta esté más abierta. Vamos a asumir que es un triángulo rectángulo. Entonces, aquí hay 45 grados y acá hay 45 grados. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos que usamos la función tangente, la que les dije. Pues tangente de, pongámosle A, por decirlo así. Pongámosle A, que ese es el ángulo A. Entonces, volvamos a escribir más bien. Tangente de A es igual a lo que yo les dije. Tangente es igual a, tomemos hagamos la mecánica otra vez para recordar. Tangente es igual a opuesto, hagamos otro color, rojo. Opuesto sobre adyacente, que este es el ángulo opuesto, acuérdense, el lado opuesto, ese es opuesto, vamos a escribirlo acá para poder recordar. Es el lado opuesto, este es adyacente. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo tenemos que es opuesto dividido adyacente. ¿Ven? Entonces, la interrogante es el adyacente, o sea que parece ser que no vamos a tener necesidad de utilizar este lado de acá. Eso es dependiendo del problema y los valores que nos den. Entonces, vamos a decir opuesto sobre adyacente. Opuesto, sabemos que ya mide, opuestos son 20 metros. El adyacente no sabemos. Sin embargo, ya sabemos cuánto mide el tangente A. A son 45 grados. Entonces sacamos la tangente de A en la calculadora, ponemos tangente de A, que A es 45 grados. Pasamos a grados. Y posteriormente decimos que eso es igual a 20 dividido adyacente. Lo único que hay que hacer aquí es despejar la ecuación y tenemos que adyacente es igual a tangente de 45 dividido adyacente es igual a 20, perdón, dividido tangente de 45 grados.
Ya identificamos este valor. Bueno, tangente de 45 que pues es 1. Acá lo vamos a poner en... Vamos a retirar esto un poquito más para arriba. Tangente de 45 grados, que estar en grados, es igual a 1. ¿Qué quiere decir esto? Ah, aquí puse 55, bueno, es 45. Es 1. ¿Qué quiere decir eso? Que es 20, que adyacente es igual a 20 dividido 1. Entonces ya sabemos que adyacente es 20 metros. Por acá arriba, adyacente es igual a 20 metros. Entonces, vemos, ya sabemos que la distancia que hay aquí es de 20 metros. Esa es una pequeña aplicación de la trigonometría. Saber acá. Solo solo fue con saber el ángulo que teníamos aquí, la altura y nada más, simplemente, porque divinamente nos hubieran podido dar simplemente muy poca información, como por ejemplo no nos hubieran dado esta hipotenusa y no nos hubieran dado este ángulo, aunque ya lo asumimos, ya sabemos que es 90, porque es un ángulo recto. No nos hubieran dado este ángulo de 45, pero por ejemplo si nos hubieran dado este ángulo que está acá, no lo dan y nos dan esta altura. Listo, no necesitamos absolutamente nada más para identificar esta distancia del adyacente con respecto a este ángulo. Así es como por ejemplo es un ejemplo formal, sencillo, nada más.